Muy buenas tardes, alumnos de practicatest.cl. Les deseo que tengan un excelente día viernes, ¿cierto? Estamos comenzando esta clase de técnicas de conducción. Espero que todo lo que hablemos en esta clase les sea de provecho. Cualquier duda, sugerencia que tengan, la pueden dejar, recuerden, en el WhatsApp, ¿ya? Si tienen alguna duda ahora durante la clase, y están conectados durante la clase de forma sincrónica, también pueden dejarla en el chat y en la medida de lo posible lo vamos a ir solucionando. ¿Ya? Dice, empezamos hoy día entonces con la dinámica de una frenada. Dice, freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha, ¿cierto? El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca, ¿ya? ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno delantero. ¿Ya? Recordemos, alumnos, ¿cierto?, que el bloqueo de la rueda significa que la rueda va a ir en velocidad cero y la motocicleta se va a ir moviendo. ¿Ya? Quiere decir que vamos a quedar sin dirección. Al ir sin dirección es muy fácil que la rueda haga esto, ya se vaya para un lado o se vaya para el otro lado. Al hacer esto, como la motocicleta hemos visto que no tiene su propio equilibrio como el auto, ¿cierto? Lo que va a pasar es que nos va a botar hacia un lado, ¿cierto? También nos podría botar hacia adelante o hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros sintamos que la rueda le dimos mucha presión y que la rueda está a punto de arrastrarse, ¡pum!, soltamos y volvemos a apretar inmediatamente. ¿Ya? O vamos graduando hasta que no es necesario quizás soltar todo el freno, sino que soltarlo hasta que nosotros sintamos que la rueda empezó a girar nuevamente, y no necesariamente tenemos que dejar de frenar para eso, simplemente podemos bajar la intensidad del frenado para que la rueda se libere y pueda a la vez que va frenando ir girando. ¿Ya? Recordemos que para poder mantener la dirección del vehículo o la trayectoria que nosotros deseamos, la rueda debe permanecer girando. ¿Ya? Muy importante eso, perdón. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. ¿Ya? Recuerde, siempre evitar el bloqueo, y si alcanzamos a darnos cuenta que se bloqueó, soltamos el freno inmediatamente lo suficiente para que la rueda de la motocicleta empiece a girar nuevamente. Tenga en cuenta que para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Eso lo habíamos hablado. Perdón, el miércoles. Freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta, pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Tenga en cuenta que siempre debe tener los dedos sobre el freno, también lo hablamos, ¿cierto?, delantero, y el pie sobre el pedal del freno trasero. El pie, la verdad que no es necesario que vaya siempre sobre el freno, ¿ya? Pero sí debe ir dispuesto para poder moverse rápidamente hacia el freno. Los dedos sí, porque los dedos de hecho van, hasta cómodos van encima de la palanca del freno, ¿ya? Listo para entrar en acción cuando se requiere.
Seguridad y transferencias de peso y el freno. ¿Ya? Ese video tienen que revisarlo ustedes en sus casitas. ¿Ya? El freno motor. ¿Ya? Recordemos que el freno motor es un fenómeno, podríamos decir, que aparece por defecto en la motocicleta. El motor está hecho para impulsar la motocicleta, no para frenarla, ¿ya? Sin embargo, el motor, cuando le estamos entregando aire y gasolina, ¿cierto? Estamos haciendo que el motor acelere constantemente y estamos haciendo que el motor empuje la rueda trasera o haga girar la rueda trasera para que el vehículo se desplace. Cuando ya llevamos inercia y dejamos de acelerar, ya no existen estas combustiones, ¿cierto? Dentro del motor, no se está alimentando el motor, pero el motor sigue girando arrastrado por la rueda trasera. Al ir girando el motor arrastrado por la rueda trasera sin producir empujes, ¿cierto? Se transforma en un lastre, ¿ya? Es decir, que le resta energía a la rueda trasera o le resta energía a la velocidad de la motocicleta, por ende actúa como un freno. Obviamente no es un freno que frene de forma muy violenta, pero sí ayuda bastante en la desaceleración, ¿ya? Y es muy importante aprender a usarlo para que no estemos siempre dependiendo 100% de los frenos y podamos disminuir la velocidad sin tener la necesidad de aplicar los frenos siempre, y de esa forma vamos a conservar los frenos en mejor estado. Y en una frenada muy larga, por ejemplo, vamos a evitar que el freno o los frenos, los discos y las pastillas se calienten prematuramente, ¿ya? Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el conductor a la disminución de la velocidad. Tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que lleva antes de iniciar la frenada, ¿ya? ¿A qué se refiere este último punto? Voy en primera, voy en quinta, ¿cierto? Dejo de acelerar, voy a sentir este freno, ¿cierto? Pero si quiero intensificar este efecto del freno, bajo a cuarta y va a sonar así la moto. Ya viene, dejo de acelerar, y cuando cambie a un cambio más bajo va a venir, y otro cambio, y otro cambio, y así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el motor gira más, por ende pierde más, hace que pierda más energía la rueda trasera. Se volvió loco esto. Perdón. Ya, tengan en cuenta que siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero. Así ya lo habíamos visto. Ya, estábamos acá, en el freno del motor. Ya, entonces es importante, como les digo, el freno del motor, utilizarlo, aprender a utilizarlo. ¿Por qué? Porque de esa forma estamos frenando sin aplicar los frenos y sin calentarlos. Si nosotros frenamos mucho rato con los frenos, puede existir un proceso, ¿cierto?, de sobrecalentamiento de los frenos en los cuales empiezan a perder su efectividad, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que, y esto pasa en todos los vehículos, nosotros tenemos que tratar de evitar al máximo, ¿cierto?, el sobreuso de nuestros sistemas de frenada. Ya, para el tema de la frenada en curva, recuerden que en curva lo ideal es que no se frene, ¿ya? Si usted frena en curva, que sea muy suave, pero la verdad es que en las curvas no se frenan, uno debería frenar, como les dije yo, muy adelante, ¿cierto? No muy adelante, está mal dicho, muy antes de la curva, ¿ya? Uno debería frenar antes de la curva,
¿Para qué? Para que cuando vaya en la curva, ir con nuestro motor un poquito acelerado, ¿cierto? Y eso nos permite manejar mejor la motocicleta en curva. Mucho más fácil que la moto con una pequeña aceleración vaya describiendo la curva, vaya siguiendo la forma de la curva, a que si la moto va solo con el vuelo. Ya cuando va solo con el vuelo tiende a salir de la carretera. También hablamos de los ABS. Recuerden que los ABS son un sistema antibloqueo de ruedas y que electrónicamente permite que las ruedas, ¿cierto?, en el momento en que se bloquean, se desbloqueen de forma automática y vuelvan a frenar sin necesidad de que el conductor ni siquiera se dé cuenta, ¿ya? Entonces el ABS funciona muy bien, ¿ya? Recuerden que en alguna ocasión el ABS podría llegar a alargar la frenada, pero si usted realiza una frenada con tiempo, no debería tener ningún problema con eso, ¿ya? Ya, entonces hoy día vamos a ver, este tema no lo vimos anteriormente, vamos a empezar a hablar del adelantamiento, ¿ya? Dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, antes de adelantar, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, cuidando que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. 2. Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelante, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? ¿A qué nos llevan los primeros dos puntos, cierto? Estos primeros dos puntos nos llevan a que debemos asegurarnos de que somos los únicos que se van a adelantar en ese momento, ¿ya? Un segundito. Necesito un poquito de agüita. Ya, entonces lo que debemos preocuparnos primero que todo, según el punto 1 y según el punto 2, es que seamos los primeros vehículos que van a realizar, o los únicos vehículos que van a realizar esa maniobra en ese momento. No es una competencia por quién lo hace primero, simplemente, ¿cierto? Vamos a asegurarnos de que cuando nosotros vayamos a iniciar la maniobra, no haya ningún otro vehículo que tenga la misma intención de iniciar la maniobra, ¿ya? Así que, ojo con ello. Después dice, señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o, en su defecto, con el brazo, ¿ya? Si usted tiene una motocicleta de calle, esa motocicleta lo más probable es que está equipada con luces de viraje. Si no fuera así, o si usted tuviera problemas, ¿cierto?, con sus luces, las ampollitas quemadas, qué sé yo, lo puede indicar también con el brazo, pero lo ideal es que sea con sus luces reglamentarias. 4. Si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Por qué les habla de bajar alguna marcha? Le habla de bajar alguna marcha porque es muy importante, ¿cierto?, que la motocicleta tenga buena potencia. ¿Ya? Si usted va a adelantar, se supone que va a adelantar porque el vehículo que va adelante va muy lento, ¿cierto? Entonces, bajo esos parámetros, la motocicleta debería poder acelerar, ¿cierto? Para que el tiempo de adelantamiento sea el más corto posible, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos para eso? Los cambios muy altos tienen velocidad, por decirlo así, pero no tienen aceleración, ¿ya? Aceleran muy suave. Pueden llegar a velocidades altas,
pero acelera muy suave, ¿ya? Una cosa es la velocidad, a la velocidad a la que vamos, y otra cosa es la aceleración. Son dos cosas distintas. La velocidad es el tiempo que nos demoramos en llegar del punto A al punto B, ¿ya? La aceleración, ¿cierto? Es el tiempo que nos demoramos en llegar de velocidad cero a una cierta velocidad, por ejemplo, 100 km por hora, ¿ya? Eso es aceleración. Velocidad, ¿cuánto nos demoramos en llegar del punto A al punto B? Durante el adelantamiento. 1. Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado, ¿ya? Por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre, ¿ya? Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado, por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda esté libre. Obviamente es cierto que si me voy a mover a la pista izquierda debe estar libre y debo asegurarme que no venga ningún vehículo cerca, ¿ya? Si vienen vehículos, veo que hay vehículos atrás, asegurarme de que esos vehículos vayan a una velocidad constante y que no vayan a venir a muchísima velocidad que me puedan impactar en el momento de que vengan por atrás o por delante, ¿ya? Pero lo ideal es que ojalá no hubieran otros vehículos, ¿cierto?, a la vista, por lo menos, ¿ya? Eso sería lo ideal. Denme un segundo porque nos cerraron una puerta acá y está sonando un pitido. Ya, ahora nos vamos a concentrar en esta imagen. Si ustedes se fijan, yo tengo un vehículo aquí, ¿cierto?, que va circulando a X velocidad, ¿ya? Se supone que si lo vamos a adelantar es porque este vehículo va a menor velocidad de la permitida legalmente y nosotros queremos ir a la velocidad máxima permitida legalmente, ¿ya? Si ustedes se fijan, la motocicleta aquí tiene prendidas sus luces intermitentes, se están destellando, ¿cierto? Cuando hablamos de que no haya nada en esta pista, obviamente nada que venga de frente y nada que venga por atrás de nosotros, ¿ya? Nos aseguramos de que nada nos quiera adelantar a nosotros y de que este vehículo no quiera adelantar al vehículo que le antecede a él, ¿ya? Eso es lo que estábamos hablando recién. Prendemos nuestras luces de intermitente. ¿Cuándo tenemos que prender las luces intermitentes? La verdad es que la normativa de tránsito no especifica ni un tiempo ni una distancia, sino que lo que indica es que debemos prender las luces de intermitente con el tiempo necesario para que los demás usuarios de la vía se enteren de lo que nosotros queremos hacer. ¿Ya? Quizás no con esas mismas palabras, pero en el fondo quiere decir eso, ¿ya? Había una persona que conocía yo que decía que había que prenderlas con el tiempo razonable más el prudente, ¿ya? Entonces, esto se trata de que si yo prendo las luces, las prendo para avisar al resto. Y si cuando yo aviso que voy a hacer algo, no aviso y lo hago al tiro, ya no tiene mucho sentido, sino que aviso unos segundos antes y luego realizo la acción, para que los demás se puedan preparar y actuar según lo que yo avise, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este vehículo aquí prendió sus luces intermitentes y este es un buen conductor, se dio cuenta que este vehículo prendió las luces mirando por los espejos a veces, ¿cierto?
y se cambió para acá, pasó por aquí, volvió y él no le puso problema, ¿ya? Y además está enterado de que lo están adelantando, ¿ya? Inclusive él podría correrse un poquito más para acá o dejar de acelerar un poquito para que ese adelantamiento dure lo menos posible y sea lo más seguro posible, ¿ya? Entonces estamos de aquí, vamos de aquí para acá, vamos de aquí para acá y entramos acá, ¿ya? Cosa importante, si ustedes se fijan, este auto azul tiene una especie de campo de fuerza, ¿ya? Ese campo de fuerza no lo podemos tocar, no podemos entrar ahí por nada del mundo. ¿Por qué no? Porque si yo en vez de salir acá y adelantar desde acá y meterme acá, me voy hasta aquí y de aquí salgo, voy a estar muy cerca del vehículo y en caso de que el vehículo inesperadamente frenara, yo no voy a tener tiempo para reaccionar y voy a chocar a este vehículo que va. Si por el contrario vengo por acá, ¿cierto? Por el otro lado, me meto acá, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón, si vengo por acá y me meto acá, ¿qué es lo que va a pasar? Es que en caso de que a mí me pasara algo inesperado, que tuviera que frenar o se me echara a perder la moto y se parara y empezara a perder velocidad muy rápidamente, este auto tampoco va a tener tiempo para reaccionar y te va a chocar por atrás. Si yo estoy acá y llego aquí, ¿cierto? Y estoy en esta parte, ¿qué va a pasar? Que si el vehículo este se mueve un poquito hacia el lado, me va a impactar el tiro de forma lateral, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros podamos salir de acá, subir, seguir para acá y bajar, ¿ya? Sin tocar esa especie de campo de fuerza que lleva el vehículo. Yo le digo un campo de fuerza así como popularmente, ¿ya? Pero en el fondo es eso, es guardar las distancias, ¿ya? Yo he andado harto en moto, he andado harto en auto y gracias a Dios nunca he tenido un accidente grave, ¿ya? Siempre accidentes muy leves y de verdad que he tenido también pocos accidentes. ¿Pero por qué? No es porque sea el mejor conductor o porque tenga características especiales, no, es simplemente porque guardo mucho las distancias, ¿ya? Tampoco ando tan lento en la moto, pero guardo las distancias. Como sea, guardo las distancias, ¿ya? Eso para mí es sagrado. Las distancias para mí son sagradas, ¿ya? Si tengo que ir más lento para guardar más distancia, voy más lento para guardar más distancia, ¿ya? Ojo, bueno. Seguimos. Ya, fíjense aquí. Luego del adelantamiento, yo voy a aprender, fíjense que acá arriba, yo estaba en la posición del lado del auto con los intermitentes del otro lado todavía, ¿ya? Antes de meterme, ¿cierto? Aviso que voy a meterme. ¿Cómo aviso que voy a meterme? Con mi intermitente, ¿cierto? Del otro lado. Me cambio del lado izquierdo al lado derecho para avisarle al conductor de mis intenciones. Dice, excepciones a las reglas del adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si está virando hacia la izquierda, obviamente ese vehículo está pegado al lado izquierdo. Entonces ahí mientras el vehículo va girando, ¿cierto? Nosotros podemos pasar por el ladito que queda y seguir sin problema. No está prohibido. No está prohibido. Y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación por un mismo sentido del tránsito, ¿ya? Como por ejemplo las autopistas, ¿ya? En las autopistas hay, ¿cierto? 3 o más vías en un mismo sentido, ahí podemos pasar a los vehículos por cualquiera de los dos lados y no hay ningún problema. Cosa importante,
Nunca adelante a su propia razón, ¿ya? ¿Qué es la razón? Es algo que está dentro de nosotros, quizás dentro de nuestra mente, quizás nuestro subconsciente, no sé cómo lo podemos llamar, ¿cierto? Pero es algo que muchas veces como que nos indica el peligro, ¿ya? Los seres humanos, me imagino que los animales también, tenemos algo que se llama instinto de autoconservación, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tenemos grabado, ¿cierto?, en nuestro ADN, que hay cosas que son peligrosas y cosas que nos pueden dañar, y que antes de hacerlas hay algo que nos dice, ojo con esto es peligroso, y nos da miedo en algunas ocasiones, ¿cierto? Pero a veces queremos ser temerarios, ¿cierto? Queremos hacernos los valientes, hacernos los más vivos, pero no es tan bueno, ¿ya? ¿Por qué? Sobre todo en una motocicleta. Porque si hay algo que me está indicando, siento, podríamos decir, digamos que siento en el corazón, que una maniobra puede resultar muy peligrosa, ¿qué es lo que voy a hacer? No hago simplemente lo que me están diciendo o que lo estoy sintiendo, o lo que estoy sintiendo de no hacer, ¿ya? Por eso ahí dice, nunca adelante a su propia razón, ¿ya? Si algo le dice que no, entonces no, ¿ya? Visibilidad, adelante, solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Y no dice con seguridad, dice con máxima seguridad, ¿ya? Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista. Use para ello la luz de intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la luz de intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima. Para seguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta, para conseguir, una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado, ¿ya? Aquí habla de que tenemos que aumentar la velocidad sin sobrepasar la velocidad, ¿cierto?, legal permitida. Obviamente, ¿cierto?, las velocidades legales permitidas están hechas, ¿cierto?, están creadas en base a qué tan segura puede llegar a ser una vía, ¿ya?, para todos los vehículos. No son tampoco antojadizas, ¿ya? No es que no, aquí vamos a poner 50 y acá vamos a poner 100, ¿ya? No, eso depende de las características de la vía, ¿ya? Entonces, si yo adelanto un vehículo y para poder distanciarme de él necesito sobrepasar la velocidad máxima permitida, significa que el adelantamiento que yo hice no debió haber sido, porque el vehículo que iba delante mío va a velocidad máxima permitida. Si va a velocidad máxima permitida, mejor me quedo atrás, ¿cierto? No lo adelanto, guardo mi distancia y me voy súper tranquilo y súper seguro, ¿ya? Atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Pregunta real en la prueba.
Técnica de conducción Chile, dice, adelantamientos 1. ¿Por qué es importante tener mucho cuidado en este aspecto? Esto es, yo creo que donde más uno puede pasar algún tipo de susto, ¿ya? Esto es donde más uno puede pasar algún tipo de susto. ¿Por qué? Porque esto, ¿cierto? Lo que pasa con esto es que yo voy a venir por acá, ¿cierto? Voy a adelantar el camión, imaginemos que hay mucho viento, yo vengo acostumbrado ya al viento desde acá, y aquí yo salgo para acá, el viento viene de acá, por ejemplo, ¿ya? No, bueno, yo salgo de acá y el camión detiene estas ráfagas de viento, y cuando adelanto, termino de adelantar el camión, ya vengo, ¿cierto?, sin esa fuerza que me viene haciendo el viento, y esa fuerza me vuelve a tomar adelante del camión. Como me toma delante del camión, ¿cierto? Me puede desestabilizar, y al desestabilizarme, ¿cierto? Puedo obviamente caer al suelo. Entonces, cuando estoy adelantando un camión, debo ir exageradamente atento a los vientos laterales que podrían jugarme una mala pasada. Y aún así, si no fuera adelantando, y voy en un camino relativamente abierto, ¿cierto? Debo tener mucho cuidado de ese factor, ¿ya? Del factor de que nos podemos accidentar, ¿cierto? Con este tipo de viento, de condición climática adversa, ¿ya? Siempre muy atento, muy firme el manubrio, etcétera, perdón, y con el manubrio muy, muy firme, ¿cierto? Eso es lo que le estaba diciendo. Y aparte de que el manubrio debe ir muy firme, ¿cierto? Ustedes deben ir muy atentos a los cambios que pueden tener, ¿cierto?, las condiciones climáticas. Por ejemplo, si ustedes ven que van subiendo un cerro, arriba puede haber mucho más viento del viento que hay abajo, ¿ya? Excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Cuando el vehículo esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, o cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito, ¿ya? Es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada, cuando hay una vía exclusiva de transporte público, y en este caso debe guardar la distancia obligatoria de 1.5 metros. Ya, acá dice, nunca adelante a su propia razón. Suponga que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 km por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente, ¿cierto?, es un hecho, ¿ya? ¿Qué está pasando aquí? Fíjense, tengo esta distancia entre la moto y el vehículo al inicio, ¿cierto? Tengo dos velocidades, ¿ya? Tengo todos estos datos que aportamos acá, ¿cierto? Tengo un tiempo, etc. Son un montón de datos, yo se los acabo de leer, yo creo que ni ustedes ni yo podemos recordar todos los datos que acabo de leer, ¿ya? Entonces, ¿qué enseñanza me deja esto? Pues, si no lo puedo hacer ahora, que estoy sentado frente a un computador, que estoy tranquilo, escuchando la clase, ¿cierto? ¿Lo podré hacer cuando vaya a 90 km por hora en la autopista? Yo creo que no, ¿ya? Entonces, cuando se presente este tipo de situaciones, mejor no hacerlo, no nos arriesguemos. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la capacidad de deducir la velocidad que da un vehículo.
¿ya? Solamente lo ve acercarse, pero no puede deducir la velocidad que trae. Por ende, ¿cierto? No puede calcular si es que alcanza a pasar o no alcanza a pasar a ciencia cierta, ¿ya? Entonces, de esa forma, mejor me quedo, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer cuando en realidad no venga ningún vehículo, no se vea ningún vehículo, y de esa forma voy a estar seguro, ¿cierto? Que voy a adelantar de forma segura, ¿ya? Mi mamá decía, más vale perder la vida, no, más vale perder un minuto en la vida que perder la vida en un minuto, ¿ya? Y eso lo he tratado de aplicar siempre, ¿ya? No sacamos nada con llegar temprano, si vamos a llegar muertos, ¿cierto? O en piezas, ¿ya? Así que, ojo con eso. Cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin el propósito de adelantar en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que le antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio. ¿Qué significa eso? Que no podemos dejar un auto de espacio entre un vehículo y otro. Deberíamos dejar, yo creo, que unos 3 autos, ya para cumplir con esta norma. Porque recuerden que el vehículo tiene que ingresar, el vehículo que me quiera adelantar, tiene que ingresar fácilmente en este espacio. Ya, si voy muy juntos, obviamente ese vehículo le va a costar mucho entrar e inclusive puede producir un accidente. Conducción en curvas. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Es decir, se me va a hacer más difícil hacer una curva, ¿cierto? Seguir una curva si voy más rápido y si la curva es más cerrada, ¿ya? Se me va a hacer más difícil si es que voy más rápido y si es que la curva es más cerrada, ¿ya? Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste las fuerzas centrífugas adoptando una posición inclinada. Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga de ella, ¿ya? Y estamos hablando del punto de fuga de la curva. ¿Qué es el punto de fuga? Cuando yo miro un camino a lo largo, ¿cierto? Hay un punto en el cual el camino se junta. Ahí al fondo se junta el camino. Pero cuando yo tengo una curva, el camino ya no es recto, no es así, sino que es así, ¿ya? Y entre más cerrada sea la curva, antes se va a juntar el borde externo con el borde interno cuando nosotros lo miremos a lo lejos, digamos, ¿cierto? Entre antes se junte, más cerrada es la curva. Entre más lejos se junte, por ejemplo, ahí estaría muy lejos, ¿cierto? Se junta muy lejos, sería una curva muy poco pronunciada, muy poco cerrada, más bien abierta, ¿ya? Pero si esa curva se curva más, ¿cierto? Se acerca al punto de fuga, se acerca a donde se juntan las dos, y de esa forma, ¿cierto? Vamos a saber que esa curva es mucho más cerrada, ¿ya? Entonces, ese es el punto de fuga, muy importante. Entre más cercano a mí esté el punto de fuga, más tengo que frenar para poder pasar la curva a mucha menor velocidad. Entre mayor sea el punto de fuga, menos tengo que frenar para pasar, ¿cierto?, a menor, o sea, a mayor velocidad, entre más lejos esté el punto de fuga, ¿ya? Lo dije antes, lo vuelvo a decir, recuerden que la mejor forma de pasar la curva es yendo a baja velocidad, pero con la moto acelerada, ¿ya? No
muy acelerada, solo acelerada, ¿ya? Y que la moto vaya subiendo de muy de a poquito su velocidad durante la curva. Ya, una vez dentro y efectuado el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio. Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga, muy corta, etc. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra, esto es, velocidad y trazado a seguir al circular por ella. Recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras recorre después del punto de inicio. No mientras recorre después del punto de inicio. Si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero para corregir la trayectoria en caso de emergencia. Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en sentido de la patinada. ¿Ya? Eso quiere decir que si la rueda va patinando para allá, debemos doblar el manubrio, ¿cierto? Para el mismo lado para tratar de estabilizar la moto. Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar a otro vehículo que circula de frente, ¿cierto? O a las barreras de contención, ¿ya? O vehículos que también puedan circular en nuestro mismo sentido, ¿ya? Siempre debemos tratar de manejarnos lo más posible dentro de nuestra pista. Cuando ya nos salimos de nuestra pista, significa que estamos perdiendo el control y significa que eso nos puede llevar a la muerte. Quizás no en esa ocasión, pero sí en alguna otra en la cual no tengamos tanta suerte, ¿ya? Lo óptimo es mantenerse aproximadamente al centro de la pista, claro que sí, porque si me mantengo al centro de la pista, tengo tolerancia hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ya? Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda. En su caso debe ir a una velocidad muy elevada, ¿ya? Bueno, ahí lo que quiere decir, está un poquito mal redactado parece, pero lo que quiere decir es que la curva, ¿cierto? No debemos pegarnos mucho adentro, porque al borde interno. ¿Por qué? Porque si vamos muy pegados al borde interno, la curva la tenemos que hacer más cerrada. ¿Ya? En las motocicletas lo que hacemos es primero abrirnos, después irnos al borde interno y después salir por el borde externo. ¿Ya? Es algo así. ¿Ya? Pero siempre tratando de que la curva para la motocicleta sea lo menos cerrada posible. ¿Ya? Además, dice, generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad. Eso es muy bueno. ¿Ya? Cuando nos mantenemos dentro de la parte de la pista donde más se rueda, está más limpia. ¿Ya? Cuando nos salimos un poco de la pista, yo veo muchos motociclistas, por ejemplo, que llegan y se pasan a las bermas, ¿cierto? Y empiezan a circular por la berma. Las bermas son extremadamente peligrosas. ¿Por qué? Porque recuerden que las bermas separan los vehículos, por ejemplo, con desperfectos, pueden, para empezar, haber aceite. Después puede haber arenilla y siempre va a estar más sucio que por donde se está pasando constantemente, porque al ir pasando, se va, con el mismo giro neumático de los vehículos, se va limpiando la pista, ¿ya? En cambio, si yo me voy por el lado que no ocupa nadie, ¿cierto? Siempre hay arenilla, siempre hay tierra, puede haber aceite, etc. ¿Ya? Puede inclusive estar cortada en una parte y
podría yo caer de la motocicleta solo por temas de desestabilización. ¿Ya? ¿Ven? A esto me refiero yo. Borde externo, ¿cierto? Interno y externo nuevamente. ¿Ya? A eso me refiero. Ya, alumnos, eso por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, espero que algo hayan aprendido, ya, cuídense mucho, que tengan un muy buen fin de semana, ya, que puedan descansar, si van a manejar, no tomen, si van a tomar, no manejen, ya, cuídense mucho, ya, y les mando un saludo de parte de todo el equipo de practicatest.cl. Cuídense mucho, mi nombre es Ricardo Cornejo, nos vemos, chao, chao amigos.